Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Bienvenidos a una tarde con Dios. Hablemos de la oración. La oración es un diálogo franco, sincero con nuestro Padre Celestial. El hombre ha sido creado para glorificar a Dios. A través de la oración se le da la gloria, de la cual el ser humano se beneficia espiritualmente, recibiendo el amor del Padre por la comunión con Jesucristo a través del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a lo que no debemos hacer cuando oramos. En Mateo 6, del 5 al 6 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para orar y ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya han recibido su recompensa. Él está mostrando cómo algunas personas solamente oran para ser vistas por los demás. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y habiendo cerrado la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Él aclara y recomienda que nuestras oraciones personales deben ser en un lugar donde podamos estar solos, si es posible. Y cuando oren, no repitan expresiones sin sentidos, como los gentiles, porque ellos piensan que por su mucha palabrería serán escuchados. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que lo pidan. Les digo que algunas personas dicen las mismas palabras una y otra vez cuando oran, sin pensar realmente en lo que están diciendo. Jesús dijo que debemos orar sinceramente por lo que necesitamos. En Mateo 6, del 9 al 13, dice: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan para nuestras necesidades. Perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos hagas entrar en prueba, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Jesucristo mismo hizo la oración para enseñar a sus discípulos a orar. Dios siempre estará dispuesto a guiar y a dirigir a aquel que lo busca con fe, con todas sus fuerzas y toda su alma. La oración es mucho más que un conjunto de palabras, exige fe, esfuerzo y una actitud apropiada. La oración es el latido de un corazón que anhela su presencia. Es un mensaje del alma directo a un Padre amoroso. La virtud esencial y principal y fundamental para que la oración sea eficaz es la fe. La creencia en Dios brinda paz al alma, la tranquilidad de que Dios es nuestro Padre y podemos ir a su presencia en busca de fortaleza y guía. Otra virtud esencial es la reverencia. Cuando Jesús oró, dijo: santificado sea tu nombre. Un tercer elemento es la sinceridad. La oración es un anhelo del espíritu. La oración sincera implica que si pedimos cualquier virtud o bendición, debemos esforzarnos por la bendición y cultivar la virtud. La siguiente virtud que es esencial es la lealtad. ¿Para qué orar pidiendo que venga el reino de Dios a menos que tengamos en el corazón el deseo y la disposición de ayudar a establecerlo, no solo
en nuestro corazón, sino en el corazón de los demás. Si al orar dicen que se haga tu voluntad y luego no tratan de vivir de acuerdo con ella, eso les da inmediatamente una respuesta negativa. Ustedes no darían algo a un hijo que demuestra tal actitud hacia la petición que le hubieran hecho. El colmo de la deslealtad es pedir que se haga la voluntad de Dios y no ser capaces de conformar nuestra vida a esa voluntad. La última virtud esencial es la humildad. El principio de la humildad y la oración nos llevan a sentir la necesidad de la guía divina. La oración en el hogar enseña a sus hijos a tener fe en Dios. Y no es algo que harás con palabras, sino con ejemplos. Por un momento piensa, todos los errores que hemos cometido al criar a nuestros hijos. Los hijos, aunque son pequeños, son como una esponja. La mayoría de nuestros hijos no aprende por palabras, sino viendo la manera en que actuamos en nuestra vida diaria. Un ejemplo, cuando tú tienes problemas, situaciones difíciles, ¿cómo te comportas ante ellos? Porque estamos ante una sociedad que evita, huye de los problemas en vez de enfrentarlos. Muchas personas involuntariamente ante los problemas de la vida se deprimen, otros se desesperan, otros se emborrachan, otros hasta se enferman, otros recurren al suicidio. ¿Y qué creen? Los hijos crecieron viendo todo tipo de reacciones diversas o distintas en su crecimiento, que tú, ya sea consciente o inconscientemente, usaste. Ahora que aprendieron a hacer lo mismo que tú, cuando sean confrontados por la vida y todos sus posibles problemas, usarán lo que vieron que tú hacías. Si vieron que tú te comías las uñas, te jalabas el pelo, gritabas que no podías dormir y repetías, es que no sé cómo salir de este problema, ellos, por causa de tu ejemplo, terminarán haciendo lo mismo. Nuestra niñez y juventud está tan necesitada de ejemplos buenos, de guianza, de sentirse amados, valorados, protegidos, etc. Están tan hambrientos de amor. Otro grave error que cometemos es solo buscar a Dios cuando tenemos problemas. Siempre lo dejamos como último recurso, como última opción. Y lo buscan como si con Él se pudiera hacer trueques. Le dicen, Señor, sáname a mi hijo, y si lo haces entonces te compro una caja de velas. Lo buscamos como un fetiche de la suerte. Creemos poder pagar cualquier bendición recibida sin tener que sentirnos comprometidos por las bendiciones recibidas. Casi nos imaginamos a Dios como que tiene una varita mágica, donde lo negro lo vuelve blanco y yo no hice ningún esfuerzo. La palabra de Dios es clara. En Mateo 7, del 13 al 14 dice, entren por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta y espacioso el sendero que conduce a la perdición, y muchos son los que van por él. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la salvación, y pocos son los que la hallan. La vida cristiana es una vida de lucha y esfuerzo, renuncia. Cuando hablamos de estrechez, nos preocupa, nos recuerda el dolor, sufrimiento que se necesita para participar de la salvación de Dios. La puerta estrecha. En Lucas 13:24 dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos intentarán entrar pero no podrán. Ya sea entrar por la puerta estrecha o andar por el camino angosto, significa renunciar completamente a nuestra voluntad,
así como a nuestros propios pensamientos acerca de cómo debería de ser nuestra vida y nuestros propios deseos. Hay pocos que están dispuestos a andar en este camino y a entrar por esta puerta, porque sí conlleva sufrimiento cuando renunciamos a nuestra propia voluntad. Sin embargo, la vida de oración, el poder rendir nuestro corazón a Dios cada día, entregarle nuestras luchas, penas, cargas, debilidades, sufrimiento, dolencias, pecados, desafíos o retos de cada día, trae libertad, confianza y alivia nuestras cargas y las hace ligeras. Aun si estamos en los momentos más duros de nuestra existencia, no nos sentiremos con desesperación o desesperanza. Aun si nuestra mente por momentos es turbada, Dios traerá total claridad. Cuando estamos frente a las pruebas y las luchas, muchas veces las vemos como grandes montañas y no vemos de qué manera se llegará a resolver la situación. Ahí es donde entra nuestra fe, de que aun cuando la noche se ve más oscura, es porque va a amanecer. Hace algunos años un familiar de mi esposo, pero muy cercano a mí, cayó en el oscuro mundo de las drogas. Miraba cómo aquella linda muchacha, en cuestión de unos meses, se consumía por la droga. A pasos agigantados. Al verla, cualquiera diría, ella no cambiará. Pero yo persistía en la oración, cada día por ella. Solo Dios sabe cuántas lágrimas derramaron mis ojos por ella. No fueron días, fueron meses que se convirtieron en años. Pero en el fondo de mi ser sabía que si alguien podía sacarla de ese pantano, era Dios. Desgraciadamente las drogas son puertas que se abren a otro tipo de cosas como la violencia u otros vicios, agregando más pecado. ¿Cómo era posible que una mujer de una estatura normal tuviera la fuerza de 6 o 7 hombres? El diablo la alejaba de nosotros y nos quitó el habla, pero yo persistía. Muchas veces nos parábamos afuera de donde vivía y orábamos por ella sin que ella lo supiera. Lo hicimos cada noche. Sabíamos que medio infierno de cada diverso tipo de demonio estaba dentro de ella, consumiéndola, destruyéndola. Ella misma nos contó cómo miraba a los demonios que la rodeaban y querían ahorcarla. Un día, a través de un sueño, Dios me hizo saber que ya yo no orara, que ahora mi esposo, quien era su familiar más cercano, tenía que orar e interceder por ella. Por supuesto, yo continué orando. Lo que Dios quería era que mi esposo se involucrara más en la oración. Esta muchacha consumía cristal, una droga muy adictiva. Llegó a consumir cantidades que hubieran acabado en sobredosis, pero Dios tenía el control. Aun cuando parecía que toda esperanza se terminaba, yo continuaba, porque la oración debe ser continua, constante, persistente, con ruego, con súplica, con dolor por aquella alma que puede ser la de tu hija, hermana, tía, sobrina o tu madre. Yo miraba cómo en el pantano en que se encontraba, cada vez la jalaba más hacia abajo, pero el Dios en quien yo creo es poderoso. Un día ella, al verse consumiendo droga al lado de su pequeño niño, Dios le abrió sus ojos y le tocó su corazón, porque es una realidad que las personas que están en drogas son personas atrapadas con demonios de adicción, de destrucción, de vicios, de no poder, de muerte. El diablo los envuelve en una coraza de maldad y un casco maligno que no les permite ver cómo sus vidas son consumidas día a día. Y es necesario que una madre, un padre, se ponga en la brecha por esta persona
y luche en oración, en ayuno, con fe, y no desista, sino insista. Aquella insistencia trajo fruto. ¿Cuántas veces consumió e hizo lo malo delante de su hijo? Pero estaba atrapada y no se daba cuenta. Aquel día Dios le quitó esa ceguera y se miró a sí misma, ella inhalando aquella droga con su pequeño hijo en sus brazos, y se dio cuenta que no quería esa vida más. Así que dobló sus rodillas y clamó a Dios por misericordia, y Dios mismo tendió su mano para sacarla de ese pantano. Dios mismo rompió las cadenas de la adicción. Dios mismo fue el que le quitó las vendas de los ojos y del corazón. Hay tantas personas que no lo logran, pero es porque no hay quien ore por ellos. Dios me ha mostrado que debemos orar, porque cuando intercedemos en oración, ayudamos a aquellos que no pueden hacer nada por sí mismos. ¿Cómo podrían si están ciegos, están sordos, están atrapados en cárceles? En una visión, Dios me mostró cómo una mujer estaba dentro de una jaula. Aquella jaula estaba siendo arrastrada hacia el interior del mar. Estaba siendo llevada al infierno, en la misma jaula que su alma estuvo atrapada mientras vivía, porque nadie hace un esfuerzo por orar. Nos dejamos engañar con frases y palabras como estas. Es que mi esposo no puede cambiar. Él ya está grande, él sabe lo que hace. Si eso quiere, así nació y así se morirá. No, esas son mentiras del diablo. Cuando yo oraba por aquella muchacha me dolía en mi corazón, y Dios me mostró en una visión un árbol seco. Pero de repente empezaron a salirle brotes verdes o retoños. Dios me estaba diciendo, ella va a retoñar. Ahora es como un árbol seco, muerto, pero ella retoñará. Ahora han pasado los años y su vida retoñó. Volvió a vivir, nació a la vida otra vez. Pero cuando Dios me mostró esa visión, no me dijo un día, una fecha. Yo por fe creí que así sería, pero no sabía cuándo. Si yo no hubiera insistido, quizás estaría muerta, ya que esas drogas te consumen en poco tiempo. Las personas, por lo regular, todo lo quieren rápido, sin esfuerzo, sin constancia, sin lucha. Quieren lo fácil. Pero el camino de Dios no es fácil. Es un camino de lucha y constancia. No puede ser indiferente ante el dolor que rodea la tierra. Personas en vicios, enfermas, tristes, sin trabajo, sin amor. En el camino del Señor es necesaria la compasión. Yo le digo al Señor, Señor, enséñame a amarte como tú me amas. Enséñame a amar a los demás y tener compasión por ellos como tú me amaste y tuviste compasión de mí. Muchas personas se quejan que no tienen respuesta de parte de Dios. Pero, ¿a qué le llamas oración? ¿A 5 minutos que le dedicas al Señor? Bla, bla, bla. Amén. No. En Salmos 42, del 1 al 2, dice: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así también clama por ti, oh Yahweh, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, oh Dios vivo. La oración para mí es como cuando pones una barra de mantequilla en un sartén. Ante su presencia empiezas a derretirte, a derramar tu alma al Señor. Eres tú y Él. Ante su poder, solo te fundes en Él. ¿Ustedes creen que yo no tengo razones para orar? De parte de mi esposo son 15 hermanos. De parte de mi familia somos 9. Y cada uno de nuestros hermanos y hermanas tiene su propia vida,
sus propios problemas y es necesario estar en la lucha por nuestra gran familia. Todavía tenemos a nuestras madres, tenemos a nuestros hijos y nietos y simplemente orar por nosotros mismos, porque cada día es un reto, un paso a la vez, día a día. La Biblia dice que cada día tiene su propio afán. Miren, yo le doy gracias a Dios por mi esposo, a quien ustedes escuchan los sábados, pero quiero hablar un poco de su conversión. Al principio, en el 2010, cuando verdaderamente vine a Cristo, yo me sentía sola, pero Dios me mostró que no era así. Dios me mostró que mis potenciales ayudantes eran mis hijos, que en ese tiempo eran pequeños, pero por lo mismo se convirtieron en mis cómplices de oración para interceder por mi esposo. Mi esposo es un hombre que mis palabras no alcanzan a describir todo lo que él es, pero todo lo encierro en que es muy justo y bueno. Claro, sé que no hay justo ni siquiera uno. Y por ser de esa manera, llegó a recibir comentarios que él no ocupaba de Dios por ser tan bueno. Así que yo oraba por él para que él viera la necesidad de Dios en su vida, porque aunque todo lo hacíamos juntos, como ir a la iglesia, incluso orar, eso no significaba que él ya se hubiera rendido a Dios. Un día teníamos que tomar una decisión muy importante en nuestra vida, y él se negó rotundamente, y era algo que yo no me esperaba. Así que entré en ayuno y Dios me mostró a mi esposo dentro de una jaula, y era custodiado por una bruja. Sabía que aunque mi esposo en lo natural, por su carácter amable, era un hombre bueno, buen padre, buen esposo, etc. Pero en lo espiritual, él estaba atrapado y custodiado. Así que yo tenía que insistir en la oración. Y así lo hice, por varios años hasta que Dios obró en él. Aunque todo parecía caminar muy lentamente, sabía que Dios estaba en control, ya que mi esposo en ningún momento se negaba a recibir el consejo de Dios. Para sí, él participaba en la oración, pero extrañamente siempre que era el tiempo de oración se quedaba dormido. Era casi inmediatamente. Él tenía la disposición, pero eso no era suficiente. Ya mi esposo ahora empieza a caminar en los caminos de Dios. Así que un día, estando todos juntos orando, mi esposo se durmió y a mí me dio mucha tristeza. Y continué orando y le dije: Señor, tú sabes que estoy haciendo un esfuerzo por hacer lo correcto. Sé que tú me hablas a mí en sueños y visiones y a viva voz, y yo te oigo y acepto y corrijo mi vida, pero yo ya no quiero que me hables a mí, necesito que le hables a mi esposo, porque usted sabe que cada día que oramos él se queda dormido y yo ya no sé qué hacer, porque extrañamente en cuanto la oración acaba es como si se despertara. Incluso se duerme tarde. En aquellos días había lluvias muy fuertes, así que varias ratas del campo se habían metido en el garage. Y mi esposo había puesto trampas para exterminarlas. Entonces, esa noche soñó como cuando una trampa se cierra. Y eso hizo que se fuera a revisar el garage. Y mi esposo había puesto trampas para exterminarlas. Entonces esa noche soñó como cuando una trampa se activa, y eso hizo que fuera a revisar el garage. Y al entrar miró una pequeña jaula de pájaros, y dentro estaba llena de hojas secas, y al abrirla, de entre las hojas salió corriendo un pequeño ratón, y al mirar hacia el otro lado había una trampa accionada con un pequeño ratón muerto.
Aquel sueño era el alma de mi esposo, atrapada, pero que él, al abrir la jaula, pudo ser libre. Dios le mostraba que necesitaba aprender a orar para autoliberarse. Darle valor a la oración y no solo verla como el mejor momento para dormir. Por otra parte, si él no obedecía, moriría espiritualmente, como el otro ratón. Por supuesto, él no tomó la interpretación como cierta. Dijo que se durmió pensando en las ratas que había que exterminar. Pero de ahí en adelante empezó a tener sueños. Y como Dios nos hablaba en sueños, que el tiempo que usábamos para orar no era en balde, que Dios respondía. Mis hijos le decían: papi, Dios dice que tienes que predicar, porque tú eres la cabeza de la familia. Y mi esposo se resistía, con muchas excusas. Hubo un momento en que él tomó un comportamiento un poco raro, ya que se la pasaba en el teléfono, como que estaba adicto. Y por supuesto, seguí orando. Así que a través de un sueño, Dios le dijo que dejara el teléfono y que valorara la familia que Él le había dado, porque así como se la había dado, se la podía quitar. Dios está corrigiendo a mi esposo, así que en aquel tiempo, yo con mi problema de sobrepeso, me dijo, a través de sueños, que necesitaba estar más activa y que me tenía que ir a trabajar. Y yo le dije: Señor, pero yo doy la palabra. Y Él me dijo: no te preocupes, de ahora en adelante tu esposo predicará. Y así ha sido desde hace 5 años. Mis hijos le dijeron a su papá: dice Dios que tienes que predicar. Y mi esposo ya no pudo poner más excusas. ¿Pero qué voy a decir? Dios dice que no te preocupes, que Él te dirá qué decir. Yo he visto cómo Dios ha ido transformando mi vida y la de mi esposo y de mis familiares, la de las personas que nos piden oración. ¿Y quién soy yo? Solo una simple ama de casa con una vida normal de familia, llena de todos los errores y fallas, debilidades que puedas imaginar. Si yo no hubiera estado dispuesta a ponerme de rodillas por mi familia, ¿qué hubiera pasado? Dios no me dio fechas, yo solo continué orando día a día, sabiendo que Dios transforma vidas. Pasaron años de oración antes de que aquella joven volviera a retoñar. Pasaron años antes de que mi esposo pudiera darse cuenta que todos necesitamos de Dios y aprender a vivir en su voluntad. Mis hijos crecieron orando junto conmigo y Dios ha obrado poderosamente en ellos. Las personas que ven mi vida hoy me han envidiado por la familia que tengo, pero no saben todo el tiempo que pasé de rodillas, cuántas lágrimas rodaron por mis ojos. Tú quizás ves tu matrimonio destruido, hijos o familiares sumergidos en drogas o vicios. Solo ves devastación y desesperanza, pero el Dios que yo conozco, todo lo imposible lo hace posible. No hay oración que yo le haya pedido que Él no me haya contestado. Pero la oración requiere fe, tiempo, esfuerzo, constancia. Y lo más importante es que si tú tan solo tienes fe como un granito que es tan pequeñito, el granito de mostaza, pero con él puedes mover montañas, derribar gigantes. Dios dice: esfuérzate. Cuando tú lo has dado todo, cuando no hay más lágrimas para llorar, cuando las fuerzas se han agotado, esfuérzate. Solo da un poco más y eso hará la diferencia. ¿Cómo se logra la constancia? La Biblia dice: orando en todo lugar. Esto se logra cuando tú cierras
la puerta a todo pensamiento, a ese lugar secreto que es tu mente, y permites que tu mente calle a todo pensamiento y te conectas a Dios, tu mente dirigida a Él, entonces hay todo el tiempo del mundo. Puedes estar haciendo quehacer, lavando trastes, trapeando el piso, regando las plantas, haciendo la comida, pero tu mente está en conexión con Dios, orando sin cesar. Entonces la excusa es que no tengo tiempo, se acabará. He visto la evolución de mi esposo a lo largo de todos estos años y cómo Dios le sigue hablando. Y este sueño que Dios le dio muestra muy claro el poder de la oración. Él soñó que caminaba al lado de un hombre grande y respetado. La gente lo respetaba. Juntos caminaban durante la noche hasta llegar a un lago en forma de círculo. Y para poder atravesar tenían que pasar por 4 puertas, y cada una de ellas rodeaba el lago y tenía guardias. El problema era atravesar la primera puerta, pero aquel hombre le dijo: aquí quédate, escondido, yo voy a regresar. Entonces, cuando él se fue, algo empezó a pasar que llamó la atención de los guardias. Y mientras ellos dejaban sus puestos en las puertas, aquel hombre regresaba por entre el monte y le dijo: ahora sí podemos cruzar las puertas. Ya no están los guardias y pudieron cruzar la primera puerta. Así que las otras 2 ya no hubo problema. Y cuando finalmente cruzaron la 4ª puerta, llegaron a un lugar que parecía un rodeo. Pero estaba oscuro. Entonces, ya dentro de ahí miraba que Freddy, Jeffrey y yo estábamos junto a él y aquel hombre. Nos encontramos en cuanto ellos cruzaron la puerta. De repente una sombra en forma de tornado, remolino, avanzó hacia nosotros hasta medio campo o al centro del rodeo. Aquella sombra era tenebrosa y oscura y se oían ruidos, rugidos, como si vinieran de un monstruo dentro de ella. Aquel remolino avanzaba con violencia hacia nosotros, pero de repente se empezaron a oír unos rugidos y no sabíamos la procedencia, pero aquellos rugidos hacían que aquel remolino retrocediera. Aquellos rugidos eran poderosos, pero no sabíamos qué era. Y entonces él le preguntó al Señor que qué era eso que se oía y dijo que fuéramos a mirar. Entonces mi esposo y mi hijo Freddy fueron y se dieron cuenta que era un león que estaba en otro extremo del rodeo. Era un león que tenía una cadena y sus rugidos los hacía para detener aquel remolino para que no nos atacara. Entonces mi esposo le dijo a mi hijo Freddy: no te arrimes. Y mi hijo le dijo: no, papi, no te preocupes, este león está para protegernos. Y lo agarró de la cadena y lo trajo para el lado donde nosotros nos encontrábamos. Aquel león quería correr para atacar a aquella sombra negra en forma de remolino, pero Freddy lo detenía. De repente venían 2 toros avanzando con mucha prisa hacia nosotros y aquellos toros venían montados con una persona cada uno. De repente el león se abalanzó contra ellos y los esquivó. De repente mi esposo despertó de su sueño. Les voy a dar la interpretación de este sueño. Aquel hombre grande y respetado era la guianza de Dios. Aquellas puertas cerradas significaban pruebas y obstáculos.
Cuando pudo cruzar las puertas es cuando él pudo avanzar en la fe. Cuando mi esposo entra al rodeo, nosotros ya estábamos dentro del rodeo. Eso significa que somos un equipo y que debemos estar unidos en las peleas espirituales. Aquel tornado y aquellos toros montados son diferentes tipos de pruebas. Y el león es la oración. Es el poder de la oración para atravesar todo tipo de pruebas y obstáculos, por terribles que puedan presentársenos. Como Dios le mostró que la oración es un león listo para defendernos. Yo no puedo hablar por otros, pero puedo hablar de mi propia experiencia y de cómo la oración es poderosa. Yo le digo a las personas, oren por sus hijos en medio de la situación en que se encuentren. Yo no sé cuándo, ni cómo, ni de qué manera, ni qué tenga Dios que hacer en tu hijo para que retorne al camino. Esto puede llevar días, meses, incluso años de constante oración, insistencia, dedicación, entrega. Algo debes de tener por seguro. Padre o madre serás toda la vida. Y el ¿qué hicimos con los hijos que Dios nos dio? Será una pregunta que no faltará a la hora de dar cuentas. Voy a hablarles de cómo yo hago oración. Para empezar, mi oración empieza a las 3:45. Pero el primer pensamiento que tengo en la mañana, en cuanto suena el despertador, es a Dios, ya sea para dar gracias o para que me ayude a levantarme. Mientras me estoy arreglando para irme a trabajar, mi mente ya está diciendo un Padre Nuestro, antes de salir por la puerta de mi casa. En cuanto me subo a mi carro, vuelvo a decir otro Padre Nuestro, antes de llegar a mi trabajo. Prácticamente en cuanto me estaciono, me acomodo, empiezo a orar. Lo primero que hago, empiezo es a bendecir el nombre de Dios, lo alabo, a veces canto. Tú eres santo, Emmanuel, Dios con nosotros, admirable, príncipe de paz, etcétera, etcétera. Porque no repito, solo fluye. Enseguida doy gracias por todo, comida, ropa, techo, trabajo, salud, provisión, etcétera, etcétera. En tercero, confieso todos mis pecados, conscientes, inconscientes, que yo haya hecho, si miré a una persona, si escuché algo que no debía, si sentí molestia o enojo en mi corazón por un comentario. Todo empieza a venir a mi memoria. Yo no les estoy hablando de los pecados de la semana. Yo estoy diciendo que no hay día que el hombre no peque. Yo trabajo rodeada de muchas personas cada día. Es una lucha para hacer lo correcto. Porque te encuentras con personas que te hacen sentir menos, te hacen sentir mal o se burlan de ti, etc. En Eclesiastés 7:20 dice: porque no hay sobre la tierra un hombre que sea justo, que haga lo bueno y no peque. En Romanos 2:5 dice: pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, sigues acumulando castigo contra ti, para el día de la ira y para la manifestación del justo juicio de Dios. Es un grave error cuando le dicen a las personas que Dios ya perdonó todos sus pecados. Hasta ahí está bien, pero decirle los presentes y los futuros. Dios perdona nuestros pecados hasta el momento en que venimos en arrepentimiento a Él. Luego nos da unas nuevas vestiduras, un vestido blanco. Es como una página blanca que debemos conservar limpia, ya que la vida en Cristo es un proceso de cambio, corrección y de trabajar en ti, en tus debilidades, etcétera, etcétera. La Biblia dice que el que se limpia,
límpiese más. El que se purifica, purifíquese más. La Iglesia Global tiene sus vestiduras manchadas porque no hace un reporte diario de su vida, en todos los aspectos: mental, emocional, sentimental, físico, sus palabras, sus intenciones, etc., ya que diariamente pecamos de pensamiento, de palabra y acción, incluso en omisión. Continúo con lo que yo hago y he enseñado a mi familia. Le pido a Dios que me limpie mis ojos, boca, lengua, mente, pensamientos, mi consciente, inconsciente y subconsciente, mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, actitudes, motivaciones y mis intenciones. Que lave todo mi cuerpo, desde mi cabeza hasta mis pies, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, de todo pecado y de toda maldad. Después de mencionar esto, yo antiguamente empezaba con mis peticiones o lista de situaciones por las que Dios me pide orar. Pero conforme yo he ido avanzando en la oración, me he dado cuenta que cuando empezaba a orar perdía el sentido. Y eso no me permitía orar. Era como un desmayo en cuanto empezaba mi oración. Así que empecé a clamar a Dios en otros momentos en que no fue la madrugada. Y Dios me hizo comprender que a esas horas están cargadas de mucha mala energía. Y era como que succionaban la mía para impedirme orar. Comprendí que a pesar de que tenía la mejor intención de orar, no podía hacerlo sola. Así que ahora, en cuanto termino los primeros 3 pasos explicados anteriormente, comienzo con un cuarto paso. Y les escribo literalmente lo que digo: Señor, dame la gracia de ser libre de toda daga, cuchillo, puñal o espada enterrada en mi cabeza o cualquier parte de mi cuerpo. Desarraiga toda araña, telaraña, ratón, rata, culebra, pitón, oruga, insectos, plaga, alimaña o gusanos que estén bloqueando mis sentidos espirituales, que me perturban, que me bloquean, que me congelan, que me limitan, que me estancan, que me hacen ir en retroceso. Te pido que todo mal impuesto en mí por el diablo a través de brujos se rompa, se destruya, se cancele, se anule en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Pido la poderosa presencia del Espíritu Santo y le pido que también envíe en el nombre de Jesús a su arcángel Miguel junto con sus escuadrones celestiales para que juntos oremos y él pueda ser enviado a sujetar todo lo que se mueve en el aire, a nivel de tierra y debajo de la tierra. Toda fuerza maligna que roba, mata y destruye. Y al Espíritu Santo pueda tocar vidas según la situación por la que yo estoy orando. Todo lo hago en el poderoso nombre de Jesucristo. Al acabar este paso, entonces empiezo la intercesión. A manera de plática con Dios, les pongo mis problemas, toda situación, la presento como si estuviera platicando con Dios. Esto es algo que realizaré principalmente en la mañana. Toda oración que le presento a Dios ha tenido respuesta. Yo tengo un corazón de pollo, así que siempre me derrito en la presencia de Dios. Es muy importante la protección, como lo es la armadura de Dios, porque cuando más profundiza uno en la oración, muchas veces se rompe el hilo que divide lo físico de lo espiritual. Te das cuenta que tienes enemigos, empezando por el mismo diablo y una cantidad innumerable de demonios, ya que en esta tierra habitan más demonios que personas. Y una persona que ora se está metiendo en un campo minado, ya que está entrando, ya sea que estés consciente o no, entrando en una guerra espiritual.
en donde no puedes hacer oracioncitas, sino que te des cuenta o no, te estarás enfrentando a fuerzas malignas poderosas que quieren destruirte, y no solo a ti, sino a todos los que tengan que ver contigo. La oración es algo muy serio, ya que la Biblia dice en Lucas 9:62, y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Miren, cuando empecé a hacer mis primeras oraciones en la madrugada, tuve una de mis primeras visiones. Yo estaba orando de rodillas junto a la cama de mis hijos, cuando de repente miré yo a un hombre encapuchado, vestido de negro, como un monje. Me he asustado tanto y dejé la oración, porque yo oraba sola en la madrugada, y luego nunca había tenido una visión. Y Dios me mostró que alguien estaba parado detrás de mí, vigilándome, alguien que en lo natural no podía ver, pero estaba ahí. En Mateo 11:12 dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. El reino de Dios no es para los cobardes. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, los infieles, los pecadores, los corruptos, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos, su parte será en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Tú tienes familia, esposo, esposa, hijos, padres, amigos, compañeros de trabajo. Y por causa de tu oración, de tu perseverancia, Dios empieza a trasladarlos del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Tienes conocidos y personas enfermas que no están listas para un encuentro con Dios, pero que el diablo quiere complicarles todas las enfermedades para que mueran y se pierdan. Pero por causa de tu intercesión, la poderosa intervención de Dios se los arrebata al diablo, se los arrebata a la muerte, a la enfermedad, al dolor, al vicio, a la sobredosis. Los arrebata del odio, de la venganza, del peligro y de la muerte. Ahora ponte a pensar, tú estás feliz por esa razón, tus familiares viniendo a Cristo y muchas situaciones buenas ocurriendo. Pero en el mundo espiritual del lado oscuro están enojados y ellos se levantarán en guerra contra ti y los tuyos. Y es ahí donde tienes que perseverar, insistir, resistir. Por eso no puedes voltear hacia atrás. Mi Señor me pone a orar por cosas fuertes y yo me pregunto si estoy lista para eso. Y empiezo a obedecer, pero me empieza a llover. El diablo ha puesto incluso su rostro frente al mío. Y en ese momento te paralizas, porque se rompe ese hilo tan frágil. Y ves cosas que otros no ven. Y te das cuenta que la cosa no está tan fácil. En una visión que tuve, miré una mujer de raza negra que me apuñaleaba las piernas y me cosía con un hilo. Y yo miraba y pensaba, ese hilo se va a romper. Y en esa visión Dios me decía, no dejes que el diablo te ate. En otros momentos siento que por todos lados me atacan. Entonces me dice, resiste. En otros momentos ataca mi cuerpo con dolores, enfermedades. Y me dice, bástate en mi gracia. En otros sueños me previene y me muestra que el diablo está fuera de la puerta de mi casa esperando un resbalón de parte mía. Y veo casi en cuanto me acuesto garras que me jalan hacia abajo de la cama. Muchas de estas cosas que me pasan son aterrorizantes, pero ahora no estoy sola. Ahora
En cuanto aquellas visiones paran, o yo reprendo en el nombre de Jesús, o clamando la sangre de Cristo, le pido a mi esposo oración. Dios me ha mostrado que aún por pequeños agujeros se cuela el diablo. Él o sus demonios no ocupan quedarse en una casa, solo hacer el daño e irse. Dios me ha mostrado que contra enemigos poderosos tengo que hacer oraciones poderosas. Tengo tantos sueños y todos son para interceder, para advertirme, para enseñarme, para guiarme. Y mirando tantas cosas que Dios me ha permitido ver, algunas buenas y bonitas, pero algunas terribles y espantosas. ¿Crees que a estas alturas de mi vida y sabiendo el peligro que corre mi familia podría detenerme? Estoy sabida que el diablo quiere matarme, y no solo a mí, sino a mi familia. Todo lo que hagamos en oración por otras personas, al diablo le causa coraje. En 2 de Timoteo 1, del 7 al 9, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es una realidad que no se trata de no tener miedo, sino que aún con miedo seguir avanzando. Pidámosle al Señor valentía para poder tener la determinación de enfrentarnos a situaciones arriesgadas y difíciles. Pidámosle la perseverancia, pidámosle la humildad y la fe. Nosotros ya estamos en el ruedo. ¿Y tú? Una tarde con Dios es una producción por Fred Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Fred Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz.